tardes a todos. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes en esta oportunidad. Como bien habíamos visto en la primera clase, pudimos abordar los campos de concentración hasta los Estados Unidos. Ahí tuvimos que hablar de los casos, por ejemplo, pues de Cuba, otros territorios. También hablamos pues de España, o sea, los campos de concentración que España tuvo en sus provincias fuera del centro de poder, es decir, de la España mediterránea, europea. Y pues ahora vamos a avanzar hacia lo que fueron los campos de concentración en el siglo XX. En esta segunda clase, sobre todo, vamos a abordar lo que fueron los campos de concentración en el Imperio Ruso, los casos que podemos evaluar como campos de concentración y también las mismas diferencias que tuvieron los campos de concentración que, a ver, normalmente hacemos referencia en el argot mediático, por ejemplo, como fueron los campos de concentración nazis, que fueron sobre todo campos de exterminio más allá de campos de concentración, y vamos a evaluar cuáles fueron las similitudes y diferencias en comparación, por ejemplo, a los gulags. También vamos a hablar brevemente de lo que fue el Holodomor ucraniano para tener una perspectiva histórica e internacional más amplia de este concepto y más allá del concepto del fenómeno en sí. Bueno, tenemos que entender que el Imperio Ruso, que es, a ver, lo que es la Federación de Rusia el día de hoy y también lo que fue la Unión Soviética, ambas entidades son herederas, es decir, son sucesiones de lo que fue el Imperio Ruso y también la Rus de Ucrania. Tenemos que entender que Kiev como ciudad fue, digámoslo así, el bastión, la semilla de lo que luego serían las grandes ciudades rusas. Es decir, Ucrania en ese sentido tiene una importancia en lo que es el legado pues étnico, histórico eh, de lo que es Rusia pues como nación y como entidad político-administrativa, y en este último punto es lo que tiene mayor relevancia para pues la clase. Y ahí tenemos que ver que el Imperio Ruso pues desarrolló una forma bastante primitiva de campos de concentración a través del exilio y trabajos forzados en Siberia. Esto funcionó por siglos y como vamos a ver paulatinamente entenderemos que esto como antecedente luego sirvió y fue recalcado en lo que conocimos como gulags en el siglo XX. Y vemos que ya desde tiempo de Pedro el Grande y Catalina se enviaban criminales, disidentes religiosos. Entre los disidentes religiosos es muy interesante el caso de los viejos creyentes y todo lo que ellos representaron de forma disruptiva en el sistema de poder y en el sistema de creencias, pues en el Imperio Ruso, razón por la cual fueron considerados amenazas para el sistema de poder establecido. Y también los opositores políticos que pues eran enviados a realizar trabajos forzados en Siberia. Para este tiempo histórico que podríamos decir que fue desde más o menos la edad moderna hasta principios de la edad contemporánea, más allá de que estos términos en Rusia no son completamente, a ver, no aplican exactamente así como lo conocemos en la historia universal, siendo que podríamos decir que Rusia tuvo su propiedad moderna, su propiedad contemporánea, su propia industrialización, que no siempre estuvo a la par de Europa, sobre todo Europa occidental. Entonces ahí tenemos que ver que esa brecha por ciertos periodos en cuanto al desarrollo, a la evolución de la técnica, eso también se ve
la progresión que hemos en la historia a través de una línea, a través de una periodización, porque no, ciertamente no es igual. Y bueno, en cuanto a las catorgas, tenemos que ver que estas no eran prisiones comunes, eran campamentos de trabajo forzado en condiciones extremas. Había una alta mortalidad y además un aislamiento total de la persona. Y acá tenemos que ver que no nos debe entonces sorprender que en el ideario y en el imaginario colectivo ruso, Siberia ha sido concebida como un espacio concentracionario. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que ver de que desde el siglo XVII, sobre todo con mayor intensidad y mayor ímpetu a partir de Pedro el Grande y Catalina ya mencionados, ya era un vasto territorio carcelario que además tenía unas condiciones climáticas sumamente adversas. Tenemos que entender que, a ver, Rusia, lo que conocemos incluso como Rusia hoy, que es el país más grande del mundo, pues, tiene, a ver, múltiples zonas horarias que han cambiado según, a ver, mediciones, según acuerdos, o sea, han sido entre 8 y 13 en los últimos años aproximadamente, pero ahí tenemos que ver que las condiciones de clima en Rusia varían enormemente. También, a ver, de la cultura en cuanto a la producción de animales, conservación de alimentos, o sea, Rusia al ser tan grande tiene realidades sumamente mm, distintas, realidades sumamente asimétricas, incluso podríamos decir, en su territorio. Y esto hasta afecta lo que es a ver, la distribución de alimentos, los tiempos de cosecha, incluso la misma fijación de precios. Hay lugares en Rusia donde simplemente por la lejanía o por ciertas condiciones adversas geográficas, climáticas, los precios de los alimentos suben enormemente y eso no se compagina muy bien con con los sueldos y salarios que perciben los ciudadanos y los habitantes de dichas regiones. Y si eso es hoy en día, tenemos que entender que para ese momento era todavía más marcado y por muchas regiones. A ver, en lo que es Siberia, además de esta concepción como espacio concentracionario, y ahí tenemos que entender también a Siberia como un lugar hostil para la vida humana, para el desarrollo de condiciones aptas de la vida. Tenemos que ver además que a ver, el frío y el invierno ruso, además de ser más largo que en otros países, en Siberia fácilmente podía llegar a -40, -50 en las temporadas más frías. Y entonces, lógicamente, muchas personas, a ver, alimentaban esta suerte de leyenda de Siberia como un espacio tenebroso, un espacio escabroso al que pues iban a llegar si se portaban mal con las estructuras de poder, si cometían alguna infracción grave, etcétera. O sea, porque para soportar las condiciones de vida en Siberia, a ver, había que tener buena condición física, buena resistencia al frío. O sea, los rusos, incluso los habitantes de allá, muchas veces migran porque de Siberia a otras regiones de Rusia, porque Siberia es considerado un entorno sumamente hostil, más allá de que existan condiciones de adaptabilidad, sobre todo hoy en día, a ver, y a ver, con las condiciones que hay de trabajo, tecnología, uno se puede adaptar a vivir en lugares así, pero lógicamente para ese momento no, no era igual. Y entonces vemos que existió tal leyenda y tal leyenda además estaba fundamentada no solamente en mitos, sino en la realidad de, mira, las temperaturas registradas, en la realidad
la cultura que existía en Siberia para la conservación de comida, las condiciones también para, a ver, criar animales, cazar, para pescar, o sea, todo eso influye en cómo Siberia se fue percibiendo como lo que es el día de hoy. Y ahí tenemos que ver que también ahí influye en Siberia el difícil acceso que tenía pues o sea, todo este lugar y las condiciones además de vida que estaban asociadas a este entorno tan hostil geográfico. Con esto quiero decir, a ver, el hambre, además las enfermedades, no es nada más el frío extremo que existía en dicha región, sino además no habían unas condiciones sanitarias adecuadas que esto de alguna forma fomentaba que ciertas enfermedades proliferaran con más facilidad que otras. Y ahí también tenemos que entender, claro, que todas estas enfermedades dependen también de los mismos climas. Entonces, todos aquellos patógenos que eran más así por decirlo, que se les facilitaba su crecimiento, su desarrollo en entornos fríos, en entornos aislados y con dichas temperaturas, pues encontraban un caldo de cultivo todavía mayor en Siberia, siendo que no tenía condiciones sanitarias adecuadas. Además, ahí tenemos que entender la noción que existía desde las élites de Rusia hacia el pueblo llano para la época, toda esta discusión sobre la doctrina de derechos humanos, que si bien también fue calando en Rusia, esto fue un poco más lento y que pues todo de tener un sistema de salud, un sistema sanitario que fuera adecuado para la población y sobre todo para el trabajador, para el campesinado, no era visto como algo demasiado relevante, sino hasta llegado el siglo XX. Y además acá, pues, como estábamos también mencionando, existían condiciones, además muy duras, de trabajo forzado en minas, de tala de bosques y construcción de infraestructura, y bueno, alta tasa además de mortalidad. Y bueno, con todo esto además tenemos que ver y también tenemos que reflexionar sobre lo siguiente, y si podemos hacer digamos así, una línea histórica entre lo que fueron estos espacios Catorga en comparación también a los gulags, y entendemos lo que fue el espacio, digámoslo así, carcelario de prisiones en Rusia y lo evaluamos a través de la historia, podemos también ver lo siguiente, que es que en Rusia estos lugares han sido sobre todo sistemas de campos de trabajo forzado para, digámoslo así, fortalecer, robustecer los objetivos de seguridad nacional que estaban previstos a través de la explotación laboral, la plusvalía y así levantar, darle un impulso a la economía soviética en áreas estratégicas como, por ejemplo, la minería, construcción, tala de bosques, pero en general también existe una visión que es que estos no eran campos de, exter- de exterminio o al menos no al mismo grado que los campos que se dieron, por ejemplo, en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero desde mi punto de vista esto es discutible, es cosa también de evaluar y abrir importantes debates y discusiones amplias sobre este tema, porque las condiciones para sobrevivir en estos campos forzados eran sumamente arduas, era sumamente difícil la supervivencia.
en este sentido, claro, quizá estaba previsto que si una persona era fuerte podía sobrevivir a pesar de este entorno tan duro, tan hostil, tan difícil, claro, pero eso dependía en verdad de múltiples variables, como estamos viendo, y además esto era también, si lo vemos en un sentido, a ver, de Darwin, por ejemplo, sí, era también una especie de supervivencia del más apto, es decir, del que pudiera aguantar las mayores temperaturas de frío, del que pudiera aguantar más horas de trabajo forzado, el que pudiera soportar mayores maltratos, mayores explotación, a ver, mayores formas de explotación, de formas de degradación a la dignidad humana, en pocas palabras. Entonces, todo esto, pues lo tenemos que ver. Y acá también, en este sentido, para verlo y discutirlo también, si Siberia era nada más o era principalmente un espacio de trabajo forzado, con un fin esencialmente económico, claro, o también era un arma de control sociopolítico. Y si vemos también, no parece difícil subrayar y señalar que también ese otro lado de Siberia como espacio de control político, eso también estaba ahí. Y porque, bueno, como primer ejemplo tenemos el caso de los decembristas, por ejemplo, los revolucionarios de 1825, quienes fueron enviados a Siberia y que tenían importantes ideas y sueños en cuanto a la evolución de Rusia. Tenemos que entender que el levantamiento decembrista fue una importante elevación contra la Rusia imperial. Esto vino por parte del ejército, de los grupos armados, se dirigieron hacia San Petersburgo, capital para ese entonces del Imperio Ruso, alrededor de unos 3.000, poco más de, alrededor de 3.000 oficiales quienes tomaron la plaza del Senado y de ahí incluso ese importante espacio público tuvo que renombrarse y luego sería llamado la plaza de los decembristas. Bueno, vemos que lamentablemente para algunos, sobre todo quienes ven y valoran lo que eran las ideas, lo que eran los proyectos del plan de los decembristas, pues fracasaron, terminaron siendo enviados a Siberia, claro, y lo que fue el ejército imperial ruso al final logró dominarlos. El objetivo de los decembristas, influenciados por las corrientes intelectuales europeas liberales, querían tomar el poder para vencer a la monarquía y establecer poco a poco un sistema que fuera más horizontal e influenciado por la doctrina liberal. Es decir, que eh, hacer importantes reformas a lo que era la estructura de poder en Rusia para ese entonces, crear un gobierno que fuera liberal, menos monárquico, menos aristocrático y, y cambiar entonces pues la estructura de poder. Ahí obviamente también vemos que del lado de lo que fue el grupo de los decembristas había una fuerte influencia, a ver, de los grupos occidentales, sobre todo las ideas y el ideario que estos grupos manejaban de cómo es que debían hacerse las cosas para establecer un gobierno
liberal en Rusia, esto venía de Europa Occidental sobre todo. Entonces, bueno, todo este caso nos sirve para ilustrar que no solamente era trabajo forzado, claro, este era uno de los provechos que sacaba la economía imperial rusa y luego la economía soviética, es decir, primero a través de los katorgas y luego a través de los gulags, era era uno de los provechos principales que sacaba, pero no era el único, porque también a través de estos lugares se doblegaba a todos estos grupos que eran hostiles e incómodos para el poder establecido en Rusia. Entonces también, por otro lado, en segundo lugar, tenemos que ver el grupo de los viejos creyentes y las sectas religiosas heréticas. Tenemos que entender que Rusia, más allá de que es un país de mayoría étnica, a ver, rusa y cristiano ortodoxa, en Rusia confluyen muchísimas etnias y también a lo largo de la historia rusa el paganismo fue importante, fue relevante y luego el paganismo en lo que fue la tradición eslava fue adaptándose y fue de alguna forma sincretizándose con el cristianismo ortodoxo eslavo oriental. Pero todo esto fue un proceso pues largo y no siempre fue del todo sencillo, claro. Y ahí vemos que el paganismo, el antiguo paganismo eslavo nunca desapareció del todo. Y hay grupos que hicieron todo lo posible por conservar sus tradiciones, no perderlas, no desecharlas. Y todos estos grupos eran considerados como grupos herejes que no aceptaban la fe cristiana y no aceptaban que tenían que creer en la ortodoxa cristiana rusa. Y acá también, a ver, la idea y la interpretación básicamente era la siguiente, que incluso esto aplicaba tanto para las sectas religiosas, pero también para lo que es el Islam y lo que es incluso el judaísmo. Entendemos que, por ejemplo, el judaísmo, eso fue anterior incluso al cristianismo en términos históricos, claro, pero desde la interpretación que se hace desde el cristianismo ortodoxo es que el judaísmo fue una vía preliminar y una vía que el cristianismo tuvo en un momento dado para darle un mensaje a la humanidad, pero todo esto al final también era una herejía porque la fe verdadera estaba en el cristianismo. El judaísmo fue un vehículo nada más para dar ciertos mensajes, pero una vez llegado al cristianismo, la verdadera fe era el cristianismo y no el judaísmo, porque el judaísmo fue solamente un vehículo que se utilizó, pero creer en el judaísmo luego de tal periodo histórico ya era anacrónico, ya era obsoleto y por lo tanto era inaceptable, pues para las autoridades y para las estructuras de poder en Rusia, dado que ya había ya había llegado a la fe verdadera que era el cristianismo ortodoxo. Además, tenemos también el caso de los polacos involucrados en insurrecciones, quienes fueron masivamente deportados hacia Siberia, y también los casos de los reinados de Alejandro II y III, donde minorías musulmanas, tártaras y pueblos del Cáucaso también fueron desplazados. Esto y como hemos visto también en clases que tuvimos hace meses sobre Abjasia, sobre Georgia, para Rusia controlando un vasto territorio, no nada más dentro de su propia entidad como, a ver, como federación y en los términos de Estado-nación, claro, pero también en lo que es el Ruski Mir o mundo ruso. Rusia también ha tenido que velar por el equilibrio de poder y de tensiones en sus fronteras, en sus linderos para de alguna forma mantener un equilibrio, mantener
factores de poder que sean favorables para la cultura rusa, para los intereses de Rusia como potencia en su región, etcétera. Y entonces así pues podemos ver que Siberia funcionó como el espacio penal por excelencia del Imperio Ruso, análogo entonces a lo que sería Australia para los británicos. Sin embargo, esto ocurrió en una escala mucho más brutal y sistemática, dado que la extensión, el clima y el aislamiento creaban una prisión natural. Por supuesto, tenemos que entender que Australia ha tenido unas condiciones similares. De hecho, para quienes queremos ir a Australia, por ejemplo, tenemos que entender, claro, que no es un territorio fácilmente accesible. O sea, uno puede acceder lógicamente a Australia comprando un pasaje de avión, por supuesto, pero son muchas horas de viaje, incluso hoy en día, más allá de que tenemos mayor conectividad en muchos sentidos en comparación a otras épocas más lejanas. Además, el hecho de encontrar escala con Australia no es tan fácil como, a ver, encontrar una escala con Miami, una escala con Londres, con Madrid. Australia es un territorio que está más alejado y que cuando uno estudia bien ese país, uno ve que tiene también una cultura pues bastante particular en el sentido de que sí, por supuesto, es un país occidental con altos niveles de desarrollo, pero también tiene una cultura bastante rica, bastante singular, bastante propia incluso, que no nada más se refleja en lo que es a ver, la música, el arte, sino también el propio ejercicio del poder en Australia. Y acá como elementos claves para entender a Siberia, que fue el espacio principal de estas características en Rusia, tenemos que entender que no había vías de escape sencillas para quienes quisieran, a ver, salirse y encontrar una salida sencilla de este lugar. A ver, los miles de kilómetros que separaban a Siberia de Moscú y San Petersburgo eran una limitación fundamental para que estos prisioneros no, los caminos, las temperaturas tan hostiles, los traslados. Todo esto implicaba que no era tarea sencilla irse de Siberia, irse de la prisión donde estos grupos les había tocado estar confinados. Además, tenemos que ver que más el frío, cuando es prolongado, cuando las temperaturas bajan de cero durante varias semanas, se van acumulando desiertos de nieve. La nieve cuando las temperaturas no suben de cero no desaparece, a ver, no se va acumulando en el suelo, ya sea cemento, ya sea arena, ya sea grama, cualquier cosa, pero en fin, la nieve se va acumulando. Y en Siberia, que puede pasar un mes o más que las temperaturas no suban de cero, o al menos por un día o dos, eso hacía que la acumulación de nieve fuera notable. Además, los bosques interminables para atravesar una región de Siberia a otra hacían sumamente difícil, ya está fantasioso que alguno de estos disidentes siquiera lograra imaginarse su escape. Y si lo hacía, lógicamente tenía que entender que las probabilidades de que lograra escapar con vida eran sumamente bajas, lo que quiere decir que era virtualmente un suicidio. Y además había también toda también una dinámica de aislamiento y también de tortura psicológica, dado que el ambiente que existía en estas prisiones, en estos espacios concentracionarios, implicaba una ruptura radical con la vida anterior.
Es decir, estas personas entendían que había una suerte de muerte civil. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea que había una distancia entre la persona que habían sido antes y la persona que eran una vez entraban a ser recluidos en Siberia. Es decir, estas personas morían ante lo que era su identidad anterior y de alguna forma comenzaban a construir una nueva identidad que era de alguna forma, a ver, independiente, de alguna forma era también disruptiva en cuanto a cómo habían hecho las cosas anteriormente. Todo esto pues lo tenemos que ver, lo tenemos que entender. Y así pues también tenemos que ver que estaba la economía extractiva, ya que ya la habíamos pues mencionado en láminas pasadas. Y ok, ahora sobre las rutas de deportación, tenemos que entender que habían tres mecanismos fundamentales para hacer llegar a los prisioneros hacia Siberia. ¿Cuáles eran? En primer lugar, a pie, pero también estos prisioneros podían ser trasladados bien sea en caravanas o en convoyes. Este trayecto lógicamente podía durar semanas o meses con altísima mortalidad, es decir, no había una forma de garantizar que los potenciales prisioneros iban a llegar con vida a Siberia por el estado de las vías tan rudimentarias, por el estado, además de las vías rudimentarias, de los mismos bosques, la fauna que habitaba en esos lugares, el estado, además de las caravanas, etcétera. Entonces ya de por sí el viaje implicaba una importante pues limitación a la hora de llegar a Siberia, o sea, porque no todo el mundo lograba soportar un viaje de tales características y el traslado a Siberia ya era una forma de castigo, porque llegar a Siberia era algo sumamente, pues, incómodo, era sumamente difícil, hasta arriesgado, y para muchas personas, pues, era algo insoportable. Incluso, mira, había prisioneros que o eso lo podemos ver a través de la literatura, de una vasta cantidad de escritores rusos que para la época escribieron sobre Siberia. Mira, muchos de estas personas que llegaron a ir para allá, pues describían el trayecto como un lugar al que ya estaban preparados que se iban que iban a ver lo peor de sus vidas, y algunos de hecho pues hasta deseaban sus propias muertes antes de llegar a Siberia. Es decir, nadie quería pues estar allá. Y se imaginaban en un primer plano que pues estaban dirigiéndose hacia lo peor. Y en sí, en términos lingüísticos, en términos socioculturales, vemos que catorga en cirílico y en los idiomas eslavos en general, como el ruso, hace alusión a trabajos forzados en colonias penales remotas, lo cual es una institución de las prácticas zaristas, como señalamos, claro, que anticipa al Gulag que se vio en la época soviética, sobre todo en Stalin. Esta institución fue ampliada durante Nicolás I, pero viene ya de Pedro el Grande, y por lo general estas personas no permanecían en Siberia únicamente a ver, por 3, 5 años, sino que el aislamiento por lo general era de más tiempo. El aislamiento era de unos 10 años, 10, 15 años y como mínimo.
es decir, que podía durarse mucho más recluido en Siberia. O sea, no había como que una suerte de garantía, pero más allá pues de eso, sí vemos que existía un promedio estadístico, y el promedio estadístico es que quienes eran enviados a Siberia solían durar más o menos unas décadas en este lugar. Es decir, entonces no todo el mundo pues lo lograba salir, y si lograban salir, claro, lograban salir después de mucho tiempo, y eso terminaba teniendo un impacto porque quienes llegaban allá a los 30 años y salían casi a los 60 años, terminaban pasando gran parte de la juventud en dicho lugar. Entonces ahí vemos que en Siberia entonces las personas que eran enviadas en un porcentaje alto de los casos terminaban pues pasando su vida en Siberia, terminaban entonces a ver, haciendo su vida allá, ya sea alienándose en función del trabajo forzado que realizaban en estos lugares, y terminaban entonces perdiendo noción de quiénes habían sido antes, quiénes eran sus familiares, cuáles eran las identidades que estos pues tenían, dado que el sistema se encargaba de alienar al sujeto, haciéndole perder contacto con todo lo que había sido antes, con todo lo que lo había caracterizado, etcétera. Y vemos también que otros terminaban ahí por haber estado, haber vinculados a la economía imperial en temas de extracción de oro, plata, carbón. Y ahí también, y como lo estábamos viendo, toda esta trama institucional era un gran castigo y un castigo que podríamos calificar de ejemplar, en el sentido que tenía también la intención de modelar una conducta y de servir de ejemplo para el resto de la sociedad. Esto hacía también, servía de ejemplo para quienes se atrevieran a realizar crímenes políticos o delitos contra el Estado. Sabemos entonces así que un ejemplo emblemático fue el de Dostoyevsky, por ejemplo, quien fue condenado a trabajos forzados en Omsk tras su implicación en círculos intelectuales. Y ahí vemos entonces los catorgas, que provienen del griego catergón y adoptados así en el idioma ruso para describir a lo que fue un tipo de castigo penal en regiones remotas, aisladas, de difícil acceso, donde se iba a hacer trabajos extremos, sobre todo en los lados más orientales de Rusia. Se instituyó formalmente todo esto como categoría jurídica bajo el zarismo, y fue también, digámoslo así, uno de los ejes principales de- del sistema penal del Imperio Ruso, y además antesala de lo que serían los gulags luego en el siglo XX, o sea, durante la época soviética, que duró prácticamente un siglo. Entonces acá con el siguiente cuadro vemos que o sea, los catorgas, luego evolucionados en gulags, tuvieron cuatro funciones principales. Primero, punitiva. Había un castigo que era ejemplar. Mira, si te atreves a hacer tal cosa que va en contra de lo que está establecido y de lo que es permitido en la cultura rusa, por ejemplo, y en el sistema de cultura política, hay este castigo que vas a recibir, donde vas a ser aislado, vas a tener que trabajar para para el Imperio Ruso,
nunca vas a ver probablemente a tus familiares en lo que te queda de vida, entonces de alguna forma todo eso servía como lección y más que lección servía también de ejemplo de qué es lo que puede suceder, claro, porque lección sobre todo para quien lo recibe, en el sentido, mira, no hiciste las cosas bien, por no hacer las cosas bien, te toca esto y esto, pero para quienes de alguna forma ya tenían ideas, de alguna forma, no sé, de llegar al poder, de cambiar las condiciones de vida en Rusia. Ahí vemos que existía también una suerte de, mira qué es lo que puede pasar si te excedes, mira qué es lo que puede pasar si te pasas de la raya, mira esto es lo que va a suceder. Productiva, como habíamos antes, claro, por la explotación laboral, sobre todo en regiones donde no había mano de obra libre. Entonces ahí había un gran beneficio en cuanto a que a ver, estas eran personas a las que si acaso había que pagarle, o sea, tampoco es que era un pago, era sencillamente proveerles, es que ese es el término, de la comida que necesitaban específicamente para que pudieran rendir físicamente en los trabajos que iban a realizar. Entonces, estas personas eran explotadas de forma sumamente cruel en Siberia, además colonizadora en el sentido de que había población que era obligada a dirigirse hasta este espacio y esta población muchas veces era enviada desde otros territorios periféricos, incluso de la misma Siberia y otros lugares religiosos, a ver, cercanos. Además, también de provincias del Imperio Ruso, de alguna forma disidentes que no estaban de acuerdo con la forma en la que se hacían las cosas, la forma en que se manejaban ciertos asuntos. Y bueno, por último, vemos que la función era política además, porque era una herramienta para controlar herejes religiosos, culturales, para controlar movimientos nacionalistas disidentes que querían pues tomar el poder. Era además una vía pues para mantener la sincronía del Imperio Ruso con tantas fronteras y tantos grupos que estaban dominados y querían de alguna forma tener mayor capacidad de decisión, de soberanía sobre las decisiones que toman sobre sus propios asuntos y que no todo tuviera que venir de las direcciones que venían del poder central en Rusia, sobre todo de Moscú. Entonces ese era pues el principal fin que tenían estos dos mecanismos y así vemos que esto no nada más estaba pues dirigido, nada más estaba reservado para criminales comunes, porque vemos que hubo también presos políticos, intelectuales, entonces de alguna forma, claro, estos era de haber pensado, estaba diseñado para de alguna forma a ver, adiestrar a los rebeldes de las regiones que estaban estaban rebelándose contra el poder establecido, por supuesto, pero también era una forma a ver, de poner bajo cintura y también de reeducar a las propias élites, quienes podían también querer rebelarse en contra el poder establecido, en contra de las familias principales en el imperio.
Entonces ahí vemos socialistas, Narodniks y nihilistas. Estos también fueron grupos revolucionarios que terminaron siendo recluidos en catorgas y luego en gulags. Y esto no era de alguna forma marginal, no era de alguna forma diseñado de forma improvisada, por supuesto que no, ya que esto tenía una vinculación estrecha con la formación del Estado imperial ruso para el momento y para las características que tenía. Tenía una administración centralizada que dependía de los centros de poder de forma formal, de forma clara. Había una vigilancia burocrática y militar, una producción para el imperio, para el imperio y había además así una suerte de economía para el castigo. Es decir, para enseñar qué es lo que se debía hacer, qué es lo que no se debía hacer, y entonces funcionar de ese modo. Además, entonces podemos ver, claro que entonces el Catorga fue formalmente el antecedente del GULAG como acrónimo del Главное управление лагерей, es decir, la Dirección General de Campos de Trabajo, que fue una agencia de los sistemas de inteligencia, que es decir, la NKVD, luego la KGB, y estos fueron quienes administraron estos campos de trabajo forzados en todo el territorio soviético. No era un sistema periférico, sino parte esencial del aparato económico, político y social de la Unión Soviética estalinística. Ahí vemos que, al igual que en los catorgas, también los prisioneros fueron tanto políticos como criminales comunes, quienes también eran considerados enemigos del pueblo para su momento, cualquier sospechoso de forma, a ver, arbitraria, sin investigaciones pues claras. También grupos étnicos, vemos que chechenos, tártaros, polacos, incluso alemanes del Volga terminaron siendo enviados para los gulags. Y entonces, en muchos casos, la culpa era una categoría política, no legal. Nada más el pensamiento divergente era suficiente o incluso el ser incómodo para los grupos que eran encargados de filtrar y de categorizar a la gente. Como ejemplo, tenemos en nuestras culturas hispanas e hispanoamericanas lo que fueron las leyes de vagos y maleantes, por ejemplo, de inspiración española que luego llegó, por ejemplo, a Latinoamérica, América Latina, Hispanoamérica también, o por supuesto, obviando a Brasil y ciertos espacios de Guyana. Acá vemos que lo que fue la ley de vagos y maleantes y también para enviar a personas a colonias retiradas, por ejemplo, todo esto también era sucedía. A ver, la culpa se establecía con base en la percepción que tenía un funcionario, no siempre se hacía una investigación rigurosa para demostrar si efectivamente existía un delito o efectivamente el prisionero en verdad encajaba con una de esas características o más bien era tal interpretación, tal juicio, tal percepción venía infundada por prejuicios, venía infundada por equivocaciones a la hora de evaluar a la persona en cuestión. Tenemos que entender que todos estos mecanismos no son infalibles, es decir, uno puede ver una persona y equivocarse tanto para bien o uno se puede equivocar para mal. Somos así y en esta época y a la hora de tomar estas decisiones, los errores eran todavía más comunes. Bueno, entonces vemos que bajo Stalin millones de personas fueron arrestadas por razones que muchas veces eran absurdas. A ver, hacer un chiste político, pertenecer a la etnia equivocada y tener algún roce, algún problema, algún conflicto con quien administraba el poder, escribir cartas críticas o incluso simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
Así que la categoría del enemigo del pueblo bastaba para justificar el encierro sin realizar un juicio, si haciendo nada más confesiones que muchas veces eran sacadas bajo tortura. Y así el sistema penal soviético funcionaba como una maquinaria de represión total. Y no solo castigaba crímenes que eran reales, sino también otros que terminaban siendo imaginarios. Esto incluso se prestaba para que las personas por envidia o para cobrar venganzas que al final eran personales y no estaban en verdad infundadas en ningún delito tipificado, pues ejercieran la justicia en contra de personas que les caían mal, en personas a quienes envidiaban por sus recursos, por algún tema no resuelto, pero que era de índole personal, ya sea algún tema económico, laboral, hasta amoroso, etcétera. Y entonces vemos que así se reorganizaba la sociedad a través del terror, el trabajo esclavo y la eliminación física y moral del disidente. Entonces vemos que esto también dio origen a un sistema que era de persecución, un sistema que era también de exterminio incluso, pero más silenciado, por supuesto. Acá no se puede hablar claramente de genocidio porque en el caso de los gulags el término no aplica. Si acaso, y todavía la discusión está abierta, y como había mencionado al principio de la clase, sería para hablar del Holodomor ucraniano, sobre el cual todavía hay un amplio debate en materia internacional, en materia de derechos humanos, dado que muchos países no reconocen que el Holodomor fue un genocidio para el pueblo ucraniano, mientras otros países sí lo reconocen. Y ahí pues tenemos que ver lo siguiente, que los gulags y el Holodomor tienen ciertas características parecidas, claro, pero también hay diferencias fundamentales. A través de Holodomor conocemos a lo que fue una gran hambruna que tuvo lugar en Ucrania entre los años 1932 y 33, y esto fue causado por ciertas políticas del régimen soviético, sobre todo lo que fue la colectivización forzada de la agricultura, las cuotas excesivas de producción de grano y también lo que fue la expropiación y la requisición violenta y forzada de alimentos, incluso semillas para la cosecha, además del cierre de fronteras. No está muy claro el número de personas que murieron durante el Holodomor, y eso todavía es, a ver, materia de discusión, materia de debate entre historiadores, entre expertos de derechos humanos, etcétera. Y ahí vemos que en cambio los gulags eran una vasta red de campos forzados en la Unión Soviética bajo la administración de la agencia que era precursora de la KGB y luego la KGB, y funcionaron desde la época de Stalin hasta su muerte en 1953. Vemos así que ahí eran enviados pues presos políticos, disidentes, etcétera. Y claro, existe una relación lógica y obvia en el sentido de que eran herramientas de castigo colectivo para pues domesticar y, digámoslo así, modular una conducta que era la considerada ideal. Y el trabajo forzado era como que la médula espinal de ambos sistemas. Pero, a ver, había diferencias porque a través del Holodomor, sobre todo lo que se buscaba era aplastar a la resistencia campesina y nacionalista ucraniana, mientras que los gulags eran un poco más amplios y en cuanto a la ideología, vemos que en los Holodomors se buscaba sobre todo eliminar a los enemigos del pueblo y reforzar el poder del Estado central, y en los gulags en general lo que se buscaba era más un control ideológico, hacer purgas y también usar el terror y el miedo como mecanismo de control a la sociedad. Las víctimas del Holodomor fueron sobre todo pues campesinos ucranianos, mientras que de los gulags fue muchísimo más amplia la lista, como vimos en las láminas anteriores. Entonces la población del Gulag estaba compuesta por mezcla de presos políticos, delincuentes comunes, intelectuales, obreros, campesinos expropiados, los kulaks,
militares, vemos que estaban nacionalistas de diversas características, tanto rusos como no rusos, había religiosos, científicos, artistas y personas condenadas por motivos étnicos e ideológicos. Se cree que 20 millones de personas pasaron por este sistema y que alrededor de 1 y 3 millones murieron ahí, lo cual es una cifra sumamente alta. Y claro, por supuesto, esto varía según la fuente, según el acceso a los datos, la información, hacer una, eh, a ver, dimensionar exactamente lo que fue esta tragedia no es sencillo, además que las estadísticas nunca logran conocer y establecer la magnitud de los daños que hacen estos sistemas, siendo que muchas veces todas estas fuentes son depuradas y pues lo que no está escrito es mucho más difícil de demostrar porque no está documentado. Y pues existieron hasta los desiertos de Asia Central, y desde el Ártico, y ya desde las guerras civiles en Rusia vemos que había antecedentes de los gulags, como los bolcheviques, por ejemplo, cuando empezaron a internar y a aislar a sus opositores políticos, a los que consideraban burgueses hostiles, sacerdotes y enemigos ideológicos. Entonces vemos así que el campo de concentración en Rusia nunca desapareció, o sea, los katorgas no desaparecieron, sino que mutaron. Es decir, se pasó del katorga zarista al gulag soviético. Y de ahí vemos que evolucionaron estos centros a las prisiones que al principio eran caóticas cuando se estaba reformando el Estado ruso, luego de la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín, y después también los centros de detención rudimentarios y hasta ilegales que se dieron en los años 90. Pero más allá de todo eso, vemos que hay una lógica de continuidad del castigo como forma de gobierno. Bueno, en vista de que ya nos quedan 2 minutos para el final de la clase, o sea, creo que es el momento ideal para ya proceder al cierre y que en estos 2 minutos que quedan puedan dejar comentarios breves, hacer preguntas, hacer cualquier eh, comentario pues que quieran hacer sobre el tema. Para la clase siguiente vamos a ya terminar con el tema de los campos de concentración, sobre todo desde la óptica actual, es decir, desde los 90 hacia adelante y con breves alusiones y referencias a lo que fueron los campos de concentración de exterminio nazis, más allá de que igual hemos hecho un análisis que es transversal. De hecho, hoy se les mencionó y se les hizo comparaciones para establecer hasta qué punto los gulags coincidían y hasta qué punto no, así como también las catorgas del Imperio Ruso. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y nada, soy todo oídos y todo ojos al chat. En el chat veo que por los momentos no han existido preguntas, sino nada más saludos. Muchas gracias a ti por tu atención. O sea, ha sido en verdad para mí un placer. Bueno, sí, ya no, ya por los momentos no hay preguntas, o sea, por lo que veo, cualquier cosita, nada, van a recibir la presentación luego a sus correos electrónicos, pueden canalizar cualquier duda a través de los canales que están establecidos y nos veríamos en el momento pautado, que ya sería dentro de 2 semanas para darle cierre a este tema. Y ya con eso luego se les avisaría a través de lo que son los módulos educacionales cuál va a ser el nuevo tema y las fechas previstas para ello. A ver, tengo un comentario. Buenas tardes, una presentación muy excelente, muchas gracias. Gracias a ti, o sea, en verdad para mí es de entera satisfacción estar con ustedes en estos espacios. Y nada, les mando a todos un buen abrazo y